Muy buenas noches y bienvenidos a Los Informantes. Soy María Elvira Arango y aquí estamos como siempre, como todos los domingos, con tres grandes historias. Melissa Gaona tiene 25 años y lleva gran parte de su vida soportando un dolor tan intenso que le cuesta todo, hasta respirar. Tiene grado 4 de endometriosis, la etapa más grave de la enfermedad. Agotada de sufrir, en una de sus últimas de un centenar de hospitalizaciones, pidió la eutanasia, un ruego para morir. Gael tiene 17 meses y necesita con urgencia un medicamento que vale, óiganme bien, 8.400 millones de pesos. Y es urgente, porque se lo tienen que aplicar antes de que cumpla 2 años. Le queda una ventanita de solo 7 meses, una carrera contra el tiempo para vivir. Dicen que vivir es como correr una carrera de larga distancia. Hay buenos y malos momentos y cada uno vive o corre a su propio ritmo. Steven Herrera le dio corriendo sentido a sus días. Un hombre incansable que se propuso un desafío épico: correr desde el punto más al norte en La Guajira hasta el punto más al sur en la Patagonia Argentina. Toda Suramérica, un pasito a la vez. Empecemos. Melissa Gaona padece todos los días de su vida sin descanso y desde hace años unos dolores insoportables. Tiene el grado más alto de endometriosis, una enfermedad que ya le ha afectado varios de sus órganos y que la tiene al límite de la desesperación, tanto que pide a gritos la eutanasia para dejar de sufrir. Eduardo Contreras habló con ella y con su familia y da dolor hasta escucharla. No puedo hablar, me ahogo, el dolor es tan fuerte que no puedo respirar, me desmayo, lloro, pero lloro de una forma inagotable, no me aguanto. A veces ni siquiera puedo moverme, entonces estoy sufriendo y solo salen lágrimas y yo me quedo quietica. Y me intentan mover el cuerpo o algo y parece como si me hubiera muerto, porque me hacen como así con la mano y la mano de una se cae, el malestar es terrible. Melissa Gaona intenta poner en palabras lo que siente 24 horas al día y 365 días al año. Un dolor inimaginable que en sus peores momentos la deja sin aliento. Me voy a desmayar. Que solo disminuye con medicamentos, pero que nunca la deja en paz. Si los umbrales de dolor son de 1 a 10, ¿cuál sería ese? En ese momento está como en un 8,5, 9. Si estuviera en un 10 no puedo ni hablar. Ya no puedo más, ya no quiero más, ya... Tiene 25 años y no recuerda un solo día en el que haya tenido un descanso. El dolor ha sido una constante en su vida, una sombra que eclipsa hasta los días más felices y soleados. ¿Y ese dolor ha ido creciendo con los años? Yo no sé por qué tengo un recuerdo o un sueño en el que yo estoy diciéndole a mi mamá que me duele el estómago y están haciéndome, creo que una endoscopia, no sé. Y yo me despierto y siento un dolor que en esa pesadilla se me irradia la vida real. O sea, trasciende los sueños. Trasciende los sueños, sí. Y es como si sintiera ese mismo dolor. El dolor, ese invitado indeseable en su vida, viene acompañado de náuseas y vómito cuya causa directa sigue sin explicación médica. Yo me lo bajo porque me da pena vomitar. Pero si empiezo a vomitar es algo como si no se parara. ¿Y no te pueden explicar a qué se debe eso? No, y eso que estoy tomando ondansetron, metoclopramida, medicamentos muy fuertes para el vómito, no me quitan el reflejo del vómito, no se va. Varias veces durante esta entrevista tuvimos que parar por esa razón. Melissa también tuvo que adaptarse a vivir con eso. Pero pues no, se me fue la paloma, lo siento. No, al contrario, lo que quiero que entiendas es cuando quieras parar, paramos. Voy a hacer claro en algo y es que estén ustedes, no estén, yo me voy a seguir sintiendo mal y voy a seguir teniendo estos dolores. ¿Sí? Y yo puedo decidir hacer las cosas con este dolor y este malestar o simplemente No hacer nada. no hacer nada. Y yo estoy decidiendo hacer las cosas con el dolor y el malestar. O sea, por más que entiendo que sientas la empatía hacia mí de espérate, párate, a que te sientas mejor, pero
realmente eso no va a pasar No en tiene este sentido. momento. Buenas tardes, mi nombre es Melissa Gaona, soy paciente de endometriosis. El 31 de julio, Melissa compartió un video que rápidamente se hizo viral. Hice la solicitud de la eutanasia. Esa es la carta que yo le hice al hospital en el momento en el que estoy. En él solicitaba la eutanasia, argumentando estar atrapada en esa espiral de sufrimiento del que ningún médico ni medicina parecía poderla sacar. Su caso fue noticia internacional. Mi voluntad de acceder al procedimiento de eutanasia, cumpliendo el derecho fundamental de vivir dignamente consagrado en la jurisprudencia constitucional colombiana desde hace varios años. ¿Prefieres morir a tener más este dolor? Yo dije, pero yo no quiero más esto, o sea, yo no quiero tener que decirles, oye, me duele, ayúdame, ¿por qué no me estás ayudando? Entonces, ¿para qué estudiaste una carrera así? Estás deshumanizado y no eres capaz de ayudarme. Pasa que no puedo caminar, que no puedo respirar, que no puedo hacer popó, que no puedo orinar, que no puedo dormir. Entonces, ¿cuál es la dignidad del ser humano? Dayan Melissa Gaona Duarte nació en Bogotá el 20 de marzo del 2000. Es la menor de 3 hermanos. Nació bien, perfectas condiciones, no tuvimos ninguna complicación en el parto, ni en sus primeros 18 meses de nacida, demasiado bien, ni siquiera sufría de gripas. El 31 de octubre estábamos celebrando el Día de los Niños en el centro comercial y ella empezó con un vómito. ¿Cuántos años tenía? 18 meses. Le diagnosticaron apendicitis que se convirtió en peritonitis. Los médicos la operaron y lograron salvarle la vida. Luego todo parecía normal, hasta que los síntomas reaparecieron cuando cumplió 5 años. Estuvo 34 días hospitalizada por la peritonitis. Sí. Que tenían que colocarle muchos antibióticos. Después de los 5 o 6 años empezó otra vez con un vómito. Vómito, vómito y vómito. Yo siempre vomitaba, entonces me decían vomita y tal. ¿En el colegio? Yo siempre la enfermita, nunca tuve amigos, nunca nada, porque me rechazaban, porque era la que siempre estaba enferma, la que siempre se sentía mal, la que no sabía nada, porque todo me costaba. Vómitos, náuseas, dolor al caminar, al respirar. Todo se intensificó con el desarrollo, pero a pesar de los exámenes y las visitas a especialistas, nadie pudo decirle qué le pasaba. A los 15 años, un médico le recomendó ensayar una terapia hormonal para intentar reducir los síntomas. A los 15 años, un médico nos aconsejó que para que le aliviara los cólicos menstruales, le colocáramos un dispositivo de planificar, que es uno que va aquí en el brazo. Sí. Ella duró desde los 15 años hasta como los 20, hasta el 18 de febrero del 2020, como un dolor moderado, un vómito moderado, o sea, como el que le bajó el nivel de todo lo que le producía tanto dolor. En ese periodo, Melissa estudió sistemas en el SENA, también hizo cursos de maquillaje profesional. Vas a hacer unos pequeños golpecitos. Pudo empezar un emprendimiento de postres, sin embargo, tuvo que renunciar a su sueño de estudiar medicina porque constantemente tenía que aplazar sus semestres debido al dolor. Increíble. Yo quería estudiar en la universidad, pero por temas de economía en cuanto a que me enfermaba y tenía que aplazar y no era algo viable, no podía estudiar, quería estudiar medicina. Y entonces, la mañana del 18 de febrero de 2020, Sandra Gaona recibió una llamada urgente. Melissa estaba muy grave en el hospital. En un mes cumpliría 20 años. Son las 5:22 de la tarde y fue trasladada aquí a la UCI y está muy mal. Nos llamaron por teléfono y dijeron a Melissa le dio una isquemia cerebral, está muy grave. Por el uso del Yadel se me subió un coágulo, eso me dijo una ginecóloga. Cuando llegamos a la clínica con mi esposo, nosotros encontramos una niña en un estado pues impresionante. No me reconoció como mamá, ni reconoció como un padre a mi esposo, ni a mis hijas, ni a mi hija, ni a mi hijo como sus hermanos. No nos reconoció absolutamente para nada. Perdió el habla, no podía modular el vocabulario, no hablaba bien. Hola. Hola. David. Melissa perdió la movilidad en la mitad de su cuerpo. Estuvo en terapias de rehabilitación durante 1 año, en el que volvió a aprender a caminar y a hablar. No, punta, eso es. Dale. Si hay que operar, pues ellos
me abrirían el estómago. Los médicos dijeron que el coágulo que desencadenó la isquemia podía estar relacionado con el tratamiento hormonal que Melissa tenía desde los 15 años. Recomendaron retirarlo y entonces todos los síntomas volvieron con más fuerza. Aún así con dolor yo hacía todo. Te voy a decir que con dolor yo trabajaba, con dolor yo estudiaba, con dolor yo hacía mi vida. Yo decía, Meli, tú tienes que ganarle a esta enfermedad. Lloraba por ahí unos 20 minutos. Luego decía, en el espejo yo puedo. Me lavaba la cara, me maquillaba, me arreglaba y decía, vamos a salir a ganarle a esto. Yo jamás quería que nadie me viera enferma, nunca. Odio que me vean mal y odio que me tengan lástima por verme mal. Sí. Porque la única persona que se puede tener lástima y sentirse mal por estar mal soy yo, nadie más. Sí. Entonces yo tengo que verme fuerte. Melissa entraba y salía de clínica sin que nadie le pudiera decir qué tenía. Luego de 6 cirugías y 2 entradas a unidades de cuidados intensivos, desesperada por no encontrar un diagnóstico ni tratamiento, en algún momento pensó que todo se trataba de un tema psiquiátrico. Somatizando mis emociones en el dolor, pero hay muchas cosas orgánicas que les dicen que no es psiquiátrico. Me trataban como loca, me decían que yo era una hipocondriaca, decían que yo iba porque yo era hipocondriaca. En febrero de 2024, en una de esas hospitalizaciones, finalmente recibió un diagnóstico. En el Hospital Universitario San Rafael le realizaron una cirugía exploratoria y encontraron la causa de su dolor, endometriosis grado 4. La endometriosis es el tejido que normalmente cubre el útero por dentro cuando se implanta fuera de ese punto. Son células dinámicas que ellos responden a las hormonas, crecen todos los meses, luego se descaman para generar la menstruación. Cuando esas células se ubican fuera, sea en la misma, ya no en la superficie, sino en el interior de la pared del útero, o en los ovarios, o en las trompas, o en otros órganos como vejiga, como recto, como intestino, a eso le llamamos endometriosis. Me está afectando el intestino delgado, el intestino grueso, la uretra, la vejiga, la pared abdominal. Tengo un endometrioma de 4.3 centímetros, un quiste hemorrágico, la verdad no se sabe. Y tengo más partes, o sea, tengo la más fuerte. Esos tejidos que se forman alrededor de diferentes órganos generan dolores crónicos. En un estudio hecho por la BBC, en 2019, entre 3.500 mujeres que la padecen, la mitad referenció pensamientos suicidas a raíz del dolor y la dificultad en el diagnóstico. La historia de Melissa se repite en mujeres de distintas partes del mundo. ¿Cuántas pastillas al día tienes que tomarte? No las he contado, pero las vamos a contar. Esta es el esomeprazol, la metadona. Esto es un opiáceo. Eso es un opiáceo, sí. Esto es muy fuerte, es metadona. ¿Eso te ayuda a controlar un poco el dolor o eso qué tanto te baja el dolor? Pues yo la verdad no he sentido que me lo baje, sino que me pone como tonta, entonces como no me puedo quejar porque me pone como... ¿Te adormece? Como adormecida, sí. En la cirugía le extirparon parte de una trompa de falopio y según su testimonio detectaron que la endometriosis había llegado a su colon y vejiga, impidiéndole ir al baño normalmente. El dolor se irradia a sus piernas y le impide caminar. Fue en medio de esa crisis, con la ayuda de ChatGPT y sin consultar con sus padres, que Melissa redactó su carta pidiendo la eutanasia. ChatGPT me dice, Meli, la endometriosis no es para una enfermedad, pero lo que tú estás sufriendo y la agonía que tú estás sintiendo sí da para que tú pidas la eutanasia. Empezó a leer una carta, pues mi esposo y yo nos cogimos de la mano y nos derrumbamos, ¿no? Porque nunca nos imaginamos el proceso, porque vuelvo y te reitero, él siempre es una esperanza, siempre buscamos una esperanza. A Melissa le negaron su solicitud de eutanasia. Se consideró que en su caso hay alternativas terapéuticas que aún no ha considerado. El equipo médico del Hospital San Rafael no aceptó participar en este informe. Entonces ahí fue cuando proponen que hacer la cirugía para sacar la matriz, los ovarios, las trompas, o sea, dejarla sin su parte ginecológica ni para reproducción, y también si dependía cómo estaba la endometriosis pegada al colon, pues tenían que hacerle una colostomía y tocaba mirar cómo estaba el pulmón, o sea, más que todo al abrirla se dan de cuenta del nivel avanzado que puede tener la endometriosis dentro del organismo. Te decían que si quitaban todo eso,
¿podías quitarte el dolor? No, que eso me iba a reducir un 20% el dolor, pero que eso no me lo iba a quitar. Y que tenía que tener una bolsa para hacer popó, Claro. una bolsa para orinar y también de pronto algo para alimentarme. Sin contar que yo siento que también debía haber tenido oxígeno, ¿no? Porque ¿Y ese techo terapéutico, tú estás de acuerdo con él? con ellos no. Melissa no aceptó esa cirugía. Dice que reduciría su calidad de vida aún más y no está dispuesta a eso. Sigues como estás, tal cual como ahora. E igual te dicen que no te permiten hacer la eutanasia. Yo me suicido. Yo me suicido. Sin embargo, cuando todo lucía más oscuro, una nueva opción terapéutica apareció gracias al video viral de su caso. Un tratamiento menos invasivo que le propone una clínica especializada en endometriosis en México. Pero ahora el obstáculo es económico. Podría costar hasta $60,000. Melissa vendió su carro y está haciendo una vaqui para recolectar el dinero e intentar esa última alternativa. Apoya a tu labor y siente empatía contigo. O sea, mira, el Instituto Dayón se contacta conmigo, es el mejor, considero yo, para la endometriosis. Y ellos se contactan conmigo y me dicen, mira, en este momento ten las consultas, mándanos su historia, vamos a ver qué podemos hacer por ti, cómo te vamos a poder ayudar. Van a limpiar los nervios, van a limpiar los órganos, el intestino grueso y el intestino delgado. El coloproctólogo no, si hay que quitar, pues lo va a quitar, pero lo va a unir. Él no me va a poner ninguna bolsa para yo hacer pop, no. Pero tiene una razón más para no dejarse vencer por el dolor. Hace 2 meses conoció a Mateo Pinto, se enamoraron y planean casarse muy pronto. Amor, ¿y si nos quedamos por lo civil en 20 días? Debería hacerlo rápido, ¿no? Sí, ¿sí ves? En los últimos días, Melissa tuvo que ser hospitalizada de nuevo. El dolor que la ha hecho pensar en morir llega por momentos a límites que ni los medicamentos pueden controlar. Lo describe como muchas agujas enterradas al tiempo en su abdomen. A sus 25 años, su mayor anhelo es librarse de ese dolor para siempre. En Colombia hay un estimado de 3 millones de mujeres con endometriosis. En el 2023 se aprobó la ley 2338 que reconoce la enfermedad como progresiva e incapacitante y busca la implementación de protocolos para el diagnóstico temprano. En el papel, porque todavía nos falta mucho por hacer. Y sobre la eutanasia, en Colombia se practica una cada 25 horas, pero siguen las barreras. En el 2024, de cada 10, solo se aprobaron 3. Los espero después de comerciales. La carrera contra el tiempo de un niño que necesita uno de los medicamentos más caros del mundo. Ya nos vemos. Los papás de Gael Puentes son una pareja joven que no pierde la esperanza de conseguir el medicamento que necesita su hijo para evitar lo peor. Han hecho de todo y no descansan, aunque saben que parece imposible conseguir lo antes posible los 8.400 millones de pesos que vale la medicina. Héctor Córdoba estuvo con ellos y con Gael y con su hermanito, que no se rinden, que saben que el tiempo corre para conseguir semejante dineral antes de que sea demasiado tarde. Estamos luchando, buscando el medicamento más costoso del mundo. En cifras colombianas son 8.400 millones de pesos, 2,2 millones de dólares, que vale una terapia génica que se llama Zolgensma. Esta terapia génica entra a reemplazar el gen que está dañado. ¿Eso sería la cura? No, pues como tal no es una cura, es la que más les ayuda a los pacientes realmente. Edwin es el papá de Gael, un niño pequeñito, sonriente y valiente que nació con AME, o atrofia muscular espinal tipo 1, una de esas enfermedades huérfanas, raras y tan complejas como su nombre. Gael tiene la forma más severa de la enfermedad, con un pronóstico que sin tratamiento no supera los 2 años de vida. Existe un medicamento que puede frenar en parte los síntomas, pero cuesta 8.400 millones de pesos. Esta enfermedad es una de las principales mortalidades en infantes. Un paciente con AME que no se ha tratado, fácilmente 9 meses, 12 meses, 2 años por mucho. Porque como ataca los músculos, su sistema respiratorio comienza a fallar, para deglutir también comienza a fallar.
Entonces muchos bebés desafortunadamente fallecen comiendo en una broncoaspiración. Que es un poco como una carrera. Es una carrera contra el tiempo, sí señor. Y como las neuronas motoras atacan tan rápido, entonces entre más temprano sea el pronóstico y más temprano se trate, es muchísimo mejor. Los niños tipo 1 tienen una esperanza de vida más o menos hasta los 2 años, 3 años, dependiendo pues, del tratamiento que se les suministre. Que es la que tiene Gael. Sí, señor. Y usted se levanta, Edwin, todos los días pensando que un día más es un día menos también. No solo un día, un segundo, un minuto, una hora. Nosotros tratamos de aprovechar muy bien el tiempo porque la enfermedad ataca rápidamente. Imaginen que el cuerpo es un aparato que viene con su manual de instrucciones. Ese manual es el ADN. Cada página son los genes que le dicen a las células cómo trabajar. Si una de esas páginas viene defectuosa, como en el caso de Gael, el aparato empieza a fallar hasta dañarse. Lo que hace el medicamento es entregar una copia nueva y sana de esa página para que el cuerpo vuelva a funcionar. El AME es un acrónimo para una enfermedad que se llama la atrofia muscular espinal. Y para que entendamos, existen unas neuronas específicas que hacen que nuestros músculos funcionen. Estas neuronas, por esta enfermedad neurodegenerativa genética, se empiezan a morir y empieza a producirse una atrofia generalizada. Existen varios subtipos, unos más graves que otros. Y por lo tanto, algunos pacientes inclusive empiezan a perder capacidad para moverse y empiezan a perder capacidad para alimentarse y para respirar. Dicho de forma más sencilla, la atrofia muscular espinal es una enfermedad que va desconectando los nervios de los niños uno a uno hasta dejarlos sin fuerza, ni siquiera para respirar. En el mundo afecta a 1 de cada 10.000 nacimientos. En casos como el de Gael, si no se trata a tiempo, suele ser mortal. ¿Qué fue lo primero que notó en Gael? Cuando lo empezamos a sentar, él empezó a tener esa debilidad en las manitos. Yo le pasaba las cositas o me ponía a jugar con él, un juguetico toma, y lo soltaba muy rápido, cosa que no hacía antes. Los piecitos también ya no los alzaba y ya después la cabecita, y en cuestión de 10 días nosotros ya teníamos cita médica con la pediatra que lo ha venido viendo desde que era chiquitico, desde bebé. Y también cuando lo alzábamos se sentía como se dice coloquialmente, desgonzado. Comenzamos a ver que él ya no tenía como la misma fuerza que antes. Sus papás no sabían qué tenía. Lo llevaron donde neuropediatras, cirujanos, genetistas. Le hicieron tantos exámenes que perdieron la cuenta. ¿Cuántos exámenes le hicieron a Gael? Realmente fueron hartos. Y para diferentes enfermedades, todos salían negativos, nos faltaba uno. Y yo recuerdo muy bien que me encontraba trabajando. Mi esposa me dijo, oye, llegó el resultado del examen. Empezamos a leer y aparecía positivo para atrofia muscular espinal, tipo 1. En ese momento, el mundo se les vino al piso. El diagnóstico era devastador. Atrofia muscular espinal tipo 1, una enfermedad violenta, agresiva y letal. Yo dije, no, Gael se va a morir muy pronto. No sé cuánto tiempo iba a durar. Es que lucha cada día. Es que ustedes vieran el tener, o sea, el moverse, él intenta. Y esa fuerza es la que uno dice, tenemos que. Ay, es duro verlo así y ver que él ve a otros niños y me mira como mami, porque yo no. Es difícil contener las lágrimas viendo a una mamá fuerte como María Mónica llorar por su hijo. Pero su historia no es la única. María Isabel Acevedo es la presidenta de la Fundación Atrofia Muscular Espinal Colombia, FAMECOL. Tiene 2 hijas con AME tipo 2, Mariana de 23 y Azul de 9 años. Es maestra de música y ha vivido en carne propia lo que es lidiar con esta enfermedad. Vivir con AME es bastante complejo. Tú llegas a mi casa y encuentras sillas de ruedas, aparatología, un bipedestador, encuentras un asistente de tos, encuentras un BiPAP, o sea, encuentras una cantidad de elementos que te recuerdan todo el tiempo que tienes y vives con una patología acá en la casa. Pero es un camino que hay que recorrer, es un camino que nos tocó y tenemos que navegarlo sí o sí.
La atrofia muscular espinal se presenta de 3 formas distintas. La tipo 1, como la de Gael, llega en los primeros meses. Es la más dura. Los bebés no pueden sentarse solos, les cuesta respirar y alimentarse. La tipo 2, que tienen las hijas de María Isabel, aparece entre los 6 y 18 meses. Los niños logran sentarse, pero nunca caminan. La tipo 3 se manifiesta más tarde, en la niñez o en la adolescencia. Estos niños sí caminan durante años, pero la debilidad va creciendo. Empiezan las caídas frecuentes hasta que pierden la capacidad de caminar. Eso fue hace 20 años que me dieron ese diagnóstico. Me acuerdo que estaba sentada mi hija encima mío y estaba la neuropediatra y ella me dio el diagnóstico, fue súper impactante y yo no paraba de llorar y ella me dijo, la niña no va a caminar nunca bien, ella se le va a morir a los 14 años, prepárese. Yo me acuerdo mucho cuando Mariana estaba pequeña porque Mariana logró caminar apoyada, ella se cogía de las paredes y un día yo la encontré sentada y se estaba golpeando las piernas y decía, ¿por qué estas piernas no me sirven? Porque mi Dios me hizo así y estas piernas no me funcionan. Entonces yo en ese momento caí como en cuenta de todo lo que estaba impactando en ella. En Colombia hay 210 personas registradas con AMI, según Famecol. María Isabel y sus hijas construyeron una vida normal a pesar de la enfermedad. Por eso ahora la Fundación acompaña a otras familias, las orienta en trámites legales, les da apoyo psicológico y las guía en el manejo médico. Estamos haciendo una campaña para salvar la vida de nuestro hijo. Mientras tanto, la familia de Gael convirtió la desesperanza en un propósito. Por eso salen juntos a las calles todos los días después del colegio de Martín a repartir volantes para que la gente conozca su historia. No esperan una cura milagrosa, pero están convencidos que la terapia génica puede salvar a su hijo. Hacerlo a tiempo es la diferencia entre la vida y la muerte. Adentro en la casa estamos sin tapabocas. Afuera tenemos que cuidarnos de cualquier tipo de virus. ¿Por qué, Edwin? Porque si al niño le llega a dar un resfriado o alguna gripita o algo así, es fatal. El Solgesma es maravilloso. Entre más temprano se aplique, mucho mejor. Este medicamento solo se puede aplicar antes de los 2 años de vida. Así viene prescrito como tal el medicamento. ¿Cuánto tiene Gael en este momento? Va a cumplir 17 meses. Ya estamos contra reloj muy apretados de tiempo. Gael tiene 17 meses. Solo le quedan 7 para acceder a la terapia génica. Después de los 24 meses, la ventana se cierra para siempre. El daño neurológico es tan severo que el tratamiento no serviría para nada. Eso es muy difícil de saber porque Gael tiene una condición clínica que en este momento no nos garantiza a nosotros que vaya a tener un cambio importante. La terapia génica tiene una cosa que es muy positiva y es que entre más temprano se ponga la vida y menos compromiso tengan los pacientes, probablemente sean los mejores candidatos para ellos. En este momento, y lo sabemos, existen múltiples metodologías en el mundo, pero en Colombia nosotros no hemos tenido el primer paciente que lo habíamos tratado con ese tipo de tecnología. Gael podría ser el primero en Colombia, pero el panorama está lejos de ser alentador. El medicamento cuenta con registro del INVIMA desde hace tiempo. Sin embargo, no existe la infraestructura necesaria para aplicarlo. Mientras tanto, Estados Unidos y la Unión Europea lo usan desde el 2020. En ese tiempo, más de 4.000 niños han recibido la terapia. En América Latina, Brasil y Argentina ya comenzaron a aplicarla. Aquí, las familias como la de Gael siguen aferradas a una esperanza que corre contra el reloj. Edwin, ¿cómo hacen para no perder la esperanza? No sé si se alcanza a escuchar a mi hijo al fondo, garlando, hablando, pero cuando uno lo mira, ve ese brillo en sus ojos, ve esa sonrisa y realmente uno dice, tengo que luchar para que ese brillo nunca se apague. Pero no solo los papás sienten la enfermedad en carne propia. Martín, el hermano mayor de Gael, vive cada terapia, cada lágrima y cada sonrisa como si fueran suyas. Cuando él está sonriendo me siento feliz, pero cuando él está llorando o hacerle unas terapias
vías respiratorias. O sea, cuando le sacan flemas, yo me siento como si a mí me sacaran igual que a Gael. Queremos una oportunidad para Gael. A Edwin y a María Mónica les han dicho de todo. Que es más barato tener otro hijo, que recoger esa plata es imposible, que con eso le dan comida a un pueblo entero. Pero dejando el dinero a un lado, lo que quizás muchos no entienden es que es su hijo. Y un hijo vale más que toda la plata del mundo. ¿Y con qué sueñas, Martín? ¿Cuáles son tus sueños? El primero sería conseguir ser un doctor, que él cumpla muchos años más y que crezca. Gael es para mí un milagro. A pesar de todo, su risa, esa sonrisa que ilumina todos los días. Sus ocurrencias, porque a pesar de que él no se mueve, hace sus travesuras, sí. Sí. ¿No te gustaron? Gael es un niño muy tierno, inteligente, con un brillo en los ojos que muestra su esperanza y su ilusión por vivir. Él es un guerrero, mejor dicho, gigante. Y sabemos que Gael va a ser un excelente niño, un excelente ser humano y va a ayudar a muchísimas personas más. Realmente Gael es un amor. La fe de la familia de Gael está intacta. Saben que el costo del medicamento es inalcanzable. Pero mientras su hijo no se rinda, seguirán peleando como David contra Goliat, pero con la fuerza de un gigante. Gael cumple con todos los requisitos médicos para recibir la terapia génica, pero los trámites aquí podrían tardar años antes de que se lo autoricen, un tiempo que Gael no tiene. La única salida es conseguir el dinero. Dificilísimo, pero no imposible. Nos vemos, los espero después de comerciales con un colombiano que encontró sentido a su vida corriendo, una zancada a la vez. Ya los veo. Pasó por una quiebra, una decepción amorosa, una depresión y pensó que la vida no tenía sentido. Pero salió adelante a las carreras y ahora anda recorriendo Sudamérica de norte a sur, corriendo. Ha pasado por desiertos, páramos, bosques, selvas y miles de kilómetros y decenas de suelas gastadas. Diego Rubio trató de perseguir a Steven Herrera, el colombiano que corre y vive una zancada a la vez. Yo me intenté quitar la vida en Bogotá. En ese momento llamé a mi hermana y yo les decía, discúlpenme, pero no, perdónenme, me siento muy mal, yo no puedo con esta carga que estoy sintiendo en mi vida, en mi corazón. Era un viernes, en Bogotá, poco antes de la medianoche. Pidió un taxi, le dijo al conductor que lo llevara hasta un puente, ojalá bien lejos de su casa y en una zona que todavía tuviera tráfico. Su plan era lanzarse al vacío. Ya no aguantaba más, quería acabar con su vida. Me dejé sumergir. Yo creo que cuando uno empieza a ver que su mente está en un estado turbulento, uno tiene la oportunidad de contrarrestarlo, como de frenarlo. Pero si usted no le presta atención, esa fuerza se lo lleva y lo arrastra a usted. Steven Herrera, entonces de 20 años, acababa de terminar con su novia, de la que creía seguir enamorado. Y uno de sus seres más queridos acababa de morir, y su cuenta de ahorros estaba prácticamente en ceros. Se sentía solo, estaba desesperado. Él lo describe como una oscuridad interior profunda. En eso pensaba cuando trepó a la baranda del puente y se despidió, hasta que sucedió lo que él llama el milagro. En el señor que me llevó allá, él se dio cuenta. Yo venía muy triste, venía llorando. Y él donde me dejó, paró más adelante y se regresó. Y cuando él se regresó, yo ya me iba a botar. Y él me tacleó, me agarró. Como en una película. Sí. Una película de terror que tras un giro inesperado se convirtió en una historia de superación, de amor propio. Porque como dice el dicho, después de la tormenta viene la calma. O en el caso de Herrera, después de la tormenta interior, vino el correr. Cuando estaba atravesando por la depresión, yo no quería ni levantarme a veces de la cama. Pero volver a correr fue parte de esa terapia, como que dije, tengo que ayudarme y tengo que levantarme. Y el correr largas distancias era como limpiar la mente de tanta carga, ¿no? Pero no era solo correr. En días en que pareciera que todo el mundo corre,
y participa en carreras y maratones, eso suena muy común, muy corriente. Era correr horas, días enteros, 40, 60, 80 y hasta más kilómetros de un tirón. Completar distancias equivalentes a ir desde Bogotá hasta Melgar o desde Barranquilla hasta Santa Marta. Correr para conocerse, correr para cuidar su salud mental. Hay gente que dice que correr es ir al psicólogo, mejor dicho. Sí, correr, caminar, lo que implique moverme en medio de la naturaleza, si lo es posible, para mí es una terapia. Una terapia que Herrera está llevando a su punto más intensivo, porque a este hombre incansable se le ocurrió una idea que, más que eso, parecía un disparate. Correr por todo Sudamérica. Lograr un hito en la historia del running. Lo que yo voy a hacer no lo ha hecho en este momento nadie, que es correr desde el extremo norte de Sudamérica, que es Punta Gallina, La Guajira, hasta su extremo sur, que es Ushuaia, Tierra del Fuego. Cabe aclarar que hay un par de personas que dentro de sus aventuras de recorrer el mundo a pie han atravesado Sudamérica. Eso sí, nadie se ha lanzado a recorrer específicamente América del Sur al trote. De hecho, Herrera ya está en pleno reto, ya se lanzó a la carretera. Nuestras entrevistas las hicimos un par de semanas antes de que arrancara la travesía. Y hoy, mientras usted ve este programa, ya pasó por 7 departamentos colombianos y completó sus primeros 1000 kilómetros. Así se ven mis rutas el día de hoy. ¿Cuántos kilómetros va a recorrer en total? Son 11.600 kilómetros. Casi 300 maratones. Sí, más o menos, en realidad lo que yo he hecho de cálculo son como 340 maratones. ¿En cuántos días? Esperamos hacerlo en un año. ¿Cuánto le da más o menos para recorrer diario? Mínimo 42 kilómetros. Una maratón diaria, 365 días echando pata, para que entienda la magnitud de lo que él mismo bautizó como Proyecto Suramérica. Si todo sale bien, hará la misma distancia que hay más o menos entre Bogotá y Moscú, la capital rusa. Atravesará 5 países. Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Y se adentrarán desiertos, páramos, bosques, selvas. ¡Una locura! Que yo no estoy loco, creo que estoy muy cuerdo. Y lo que he venido haciendo se requiere de mucha valentía y conciencia. Entonces yo creo que para mí es un acto de cordura. Bueno, si no se lo han dicho hoy, yo se lo voy a decir, está loco. De pronto hoy no lo había oído, pero está loco. Yo creo que el mundo necesita más locos como yo. El loco cuerdo de Steven Herrera es sonriente, amable. Desde que uno lo saluda, se nota que sufre de exceso de energía. Y teniendo en cuenta su Proyecto Suramérica, algunos dirán que también sufre de exceso de tiempo. Pero trabaja en una fundación y vende joyas que él mismo diseña. Y tiene un libro publicado. Empezó a correr hace poco más de 10 años. Y desde entonces no ha parado. O, bueno, paró cuando estuvo a punto de quitarse la vida. Pero de resto, se la ha pasado corriendo como si tuviera un motor en la espalda. ¿Cuál es la distancia más larga que ha corrido? Una vez hice 160 kilómetros en 2 días. ¿Durmiendo? Sí, uno se sienta y descansa un ratico y sí. ¿Cuánto hay desde Bogotá acá? Como 60 kilómetros. Precisamente un poco más de 60 kilómetros fue lo que viajamos nosotros, el equipo periodístico de Los Informantes, para conocer a Herrera. Íbamos sentados, muy cómodos en carro, y aún así terminamos cansados. Nos encontramos con él a las afueras de la pequeña ciudad de Fusagasugá, en la finca de su familia, donde tuvo una infancia campesina. Feliz. Yo soy millonario desde niño. ¿Por qué? Porque para mí esta es la verdadera riqueza. No poderse levantar, respirar aire fresco, poder escuchar las aves, el ternero. ¿Hacía algún deporte cuando niño o eso vino después? Pues si estar montado en los palos es un deporte, yo creo que sí. Sí, muy inquieto. El hombre que en este momento corre por Sudamérica nos recibió con botas de caucho y sombrero. Buenas. Llegó. Después de un saludo afectuoso, nos advirtió que había llovido mucho. Bienvenido a la tierrita. Y que la subida hasta su casa estaba bastante resbalosa. Pero que no le importaba, pues subir y bajar esa loma embarrada le servía de entrenamiento. Es más, ya lo había hecho unas 10 veces ese día. ¿Me va a poner a amarrarme? Sí. Steven Orlando Herrera tiene 26 años. 26 años vividos a la carrera con una intensidad brutal. Siempre le dijeron que era un niño muy inteligente y creativo, aunque los profesores lo tildaban de necio y mal portado. Y todo, claro, por no quedarse quieto. Desde niño dije, yo nací para moverme. Y el movimiento es que yo me siento libre, tranquilo. ¿Usted siente que tenía problemas como para concentrarse en el colegio? De alguna manera lo señalan a uno por no tener la capacidad que otros niños tienen, por ejemplo, de sentarse y prestar atención. Pero sin embargo, siempre ha sido una de mis mayores habilidades. Y sí, tiene una energía contagiosa, que según quienes lo conocen desde siempre lo hace parecer el conejito de las pilas. Se define como un joven explorador de curiosidad desmedida,
una curiosidad que lo llevó a irse de la casa apenas terminó el colegio. Yo me fui a los 15 años de la casa. ¿Por qué? Yo quería aprender y entender cómo funcionaba la vida bajo mis propias responsabilidades. Entonces, cuando me fui a vivir en una habitación, y ahí con un colchón en el piso. Pero vivir íngrimo no resultó tan fácil como el entonces adolescente pensaba. El problema no era tener que trabajar como loco vendiendo yogur y café y bocadillos para pagar el arriendo y el mercado. El problema real era que en medio de la soledad se estaba convirtiendo en un adicto. Cuando no tiene una buena guía, uno empieza a tomar vicios. ¿Alcanzó a ser vicioso? ¿Alcanzó a drogas? a estar No, metido? Otro tipo de vicios. Me sentía adicto a la pornografía. Como suele pasar en esos casos, Herrera estaba triste y ansioso y sufría de baja autoestima. Y por primera vez en la vida se sintió agotado sin ganas de levantarse. Hasta que un amigo atleta le recomendó correr. Pensó que el deporte podría reactivarle el cuerpo, ocuparle la cabeza. Que fue el que me dijo, mire, usted esa energía de la juventud en vez de desgastarla en vicios, en estar de aquí a allá consumiendo la pornografía, ¿por qué no se dedica a correr? ¿Y la primera vez que corrió la recuerda? Un día llegó y me dijo, va a ir a correr 2 horas sin parar. Pero me dijo, cuando termine, siéntese si quiere en un andén, cierre los ojos y observe su mente. Y yo hice ese ejercicio y observé y dije, oiga, mi mente está tranquila. Fue entonces cuando nació esta historia de amor con el running. Corría para ocupar el tiempo haciendo deporte y no viendo pornografía. Y después corría para encontrar lugares donde meditar, para conectarse con la naturaleza. Y hasta descubrió que podía correr para trabajar. Y un amigo que conocí, que fue mi entrenador, don Rafael, me dijo, ¿y por qué no empieza a entrenar? A entrenar y a trabajar. ¿Por qué no va y compra quesos por allá arriba en el páramo cuando usted vaya y aprovecha y baja y los vende? Mejor dicho, subía corriendo al páramo. Subía corriendo al páramo. Eso eran varios kilómetros, hartos podía kilómetros. hacer? Yo creo que para unos 16 kilómetros. Y cuando me bajaba con una maleta llena de queso, hasta 60 libras en la espalda. Herrera repite enfático que esa fue la primera vez que correr le salvó la vida. La segunda vez fue, como ya sabemos, cuando se quedó sin un peso y terminó con su novia y vio morir a un ser querido. Y se subió a un puente y cuando estaba a punto de lanzarse, el taxista que lo había llevado hasta el lugar lo salvó. Por eso para mí fue una experiencia divina, porque luego de la conversación con él, yo sentí esperanza, dije que yo qué iba a hacer, Dios mío, la vida es preciosa, la vida es un regalo, la vida es una oportunidad. Después de semejante experiencia, que lo acercó a la muerte, pero lo acercó aún más a la vida, Herrera volvió a correr en forma. Y cuando decimos en forma, es en forma. Atravesó, por ejemplo, el páramo del Sumapaz, el más grande del mundo. 160 kilómetros en 2 días, con subidas empinadísimas y terrenos inestables y un frío extremo. ¿Correr para huir? No, correr para encontrarme a mí mismo. Yo siento que a través de ese ejercicio maravilloso que es el correr, uno se libera de cargas que uno lleva en la vida. Porque correr puede doler. Sí, el cuerpo va a doler. Pero cuando usted sufre, si usted hace un buen trabajo, usted va a comprender que es algo que se puede superar, porque es un estado mental. Y en ese estado mental de sufrimiento controlado mientras recorre Sudamérica, este andariego ya lleva poco más de un mes y estará por lo menos 11 meses más. En las charlas que hemos tenido con él durante esos días inacabables de trote, siempre ha repetido lo mismo que nos dijo en la entrevista, que para no enloquecerse, en vez de pensar en el camino eterno que le falta, solo piensa en el siguiente paso. ¿Lo va a lograr? Sí. No me gusta pensar en la dimensión ni las distancias. Me gusta mucho es enfocarme en el paso a paso. Disfruto mucho el paso a paso. Como que lo único importante es lo que está sucediendo ahora y es el paso que usted puede dar adelante. El siguiente paso. No hay más. Cuenta que la idea de recorrer Sudamérica corriendo nació una tarde cualquiera. De la nada, pensó que podía ser una buena forma de retarse física y mentalmente. Como dicen por ahí, bruto pero decidido. Ya me encuentro en el faro de Punta Gallinas, el punto más norte de Sudamérica. Una vez hablé con un corredor y dijo, ¿y usted cuánto es? Yo dije, pues lo que yo tengo contado es que a veces me hago 45, 50 kilómetros algún domingo y me hago caminatas larguísimas. Me decía, pero eso ya son ultramaratones, usted está como bueno para que se ponga a competir, pero nunca me llamó la atención. No me interesa que el mundo me rinda pleitesías a mí, ni que digan, uff, qué gran atleta es este hombre. No. Pero, ojo, antes de arrancar el proyecto Suramérica, se sometió a una serie de exámenes médicos para saber cómo estaba de corazón, de pulmones, de piernas. Y los resultados no solo sorprendieron a los médicos, también lo sorprendieron a él. ¿Qué le dijeron los médicos? Que estaba loco. Y ha descubierto que usted físicamente tiene ciertas características que lo hacen
especial, por decirlo de alguna manera. Mi cuerpo tiene una capacidad de recuperarse demasiado rápida. Y la oxigenación que tiene mi cuerpo también, mi sistema muscular. Entonces como que todo eso también me ha permitido darme cuenta que genéticamente estoy predispuesto también para hacer largas distancias. Aún con esa predisposición genética para correr distancias imposibles para la inmensa mayoría, durante las primeras etapas de su aventura, este superhombre fusagasugueño ha tenido días buenos, en los que ha podido disfrutar del paisaje durante 9 horas seguidas de movimiento, pero también ha tenido días malos, pésimos. Las piernas le pesan, los músculos le arden, la visión se le nubla, le duele la cabeza. Usted 50, 60 kilómetros, de pronto ya le duele una pierna, le duele una rodilla. ¿Qué se pone a hacer? Me gusta cantar, me gusta orar. El dolor lo lleva a llorar. Sí, digamos que está muy relacionado con las catarsis, ¿no? Porque cuando usted llega a un momento de crisis, a mí lo que me permite es como liberarme de cargas emocionales. Y así, soportando lo insoportable, sufriendo lo insufrible, Herrera ya pasó por 7 departamentos colombianos y por pueblos con temperaturas de 40 grados. Y le falta ver el hielo de los glaciares argentinos y sentir la humedad de las selvas peruanas y sufrir el calor de otro desierto en Chile. ¡Uf! ¡Qué cansancio! ¿Cuántos pares de tenis se puede gastar en la travesía? Lo que se aconseja es que cada 500 kilómetros de uso se cambien las zapatillas. Entonces, si usted hace ese análisis, yo voy a terminar utilizando más de 25 pares de zapatillas. Herrera está viajando con 2 amigos, uno que le ayuda con las fotos y los videos y otro que maneja el carro casa donde duermen, cocinan y hasta lavan la ropa. Hasta ahora han vivido de sus ahorros, de una que otra marca que los apoya y de la venta de camisetas que mandaron a hacer exclusivamente para este proyecto. ¿Y en qué se puede parecer un ultramaratón a la vida misma? Yo creo que en un ultramaratón se resume la vida, lo que es la vida. Hay etapas en las que usted se siente genial, pero va a empezar a enfrentar dificultades. ¿Qué piensa al recordar el momento en el que estuvo en el piso? Con agradecimiento. Agradecer un momento en que estuvo tan desesperado que hasta quiso suicidarse. Yo creo que es lo más hermoso que me ha pasado. ¿Por qué? Es que las dificultades son las que nos permiten evolucionar, crecer, entender, comprender. ¿Y si son las dificultades las que permiten crecer? Steven Herrera está creciendo a paso firme durante su viaje de 365 días y decenas de miles de kilómetros por Sudamérica. Porque como él mismo repite, no se corre para añadir días a la vida, sino para añadir vida a los días. Justamente por estos días, Herrera debe estar llegando a Medellín y si sigue al paso que va, en aproximadamente un mes se convertirá en el primer hombre en atravesar Colombia corriendo. Mucha suerte y buen camino. Si tiene alguna historia que contarnos, escríbanos a losinformantes@caracoltv.com.co o si quiere volver a ver alguna de nuestras historias, síganos en Facebook o en nuestro canal de YouTube y listo. Esperen Séptimo Día a continuación los remates que se han convertido en una oportunidad para comprar bienes a bajo costo, pero también en un escenario donde muchos han sido engañados. Personas aseguran haber entregado su dinero con la promesa de una propiedad y hoy no tienen ni lo uno ni lo otro. No se lo pierdan. Nosotros nos vemos como siempre. Los espero el próximo domingo con otras 3 grandes historias. Buenas noches. Que descansen.